Precio de la desconfianza. El regreso de Matteo Valente. Parte 1. Matteo Valente creía que el poder era una armadura que lo protegía de la traición, hasta que la usó para destruir a la única mujer que lo amaba de verdad. La acusó de ladrona y la arrojó al olvido sin piedad. Pero 4 años después, en una calle lluviosa de Madrid, el destino le cobró la factura. Lucía no estaba sola, y las 2 niñas que sostenían su mano tenían sus mismos ojos desafiantes. ¿Cómo pides perdón cuando descubres que la mujer que desterraste cargaba con tus propias hijas en su vientre? Quédate, porque hoy verás que ni todo el oro del mundo puede comprar el tiempo que el orgullo te robó. Suscríbete ahora y dinos, ¿desde qué ciudad nos escuchas hoy? Capítulo 1. El rey en su torre de marfil. La ciudad de Madrid bullía bajo el sol de la tarde, pero dentro de la oficina de Matteo Valente, en la planta más alta de un rascacielos de cristal, en el Paseo de la Castellana, el aire era gélido y controlado. Matteo, a sus 36 años, era el director ejecutivo de un imperio farmacéutico que dominaba el mercado europeo. Era un hombre de éxito, pero también de cicatrices. Su cabello rubio siempre estaba impecable, y sus ojos azules eran tan profundos como un océano en invierno. Hermosos, pero capaces de congelar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Para Matteo, la vida se regía por una sola ley: la lógica del beneficio. La confianza era una debilidad que no podía permitirse, y los errores eran manchas que debían borrarse de inmediato. Había crecido viendo cómo los negocios destruían a los débiles, y se juró a sí mismo que nadie, jamás, encontraría una fisura en su armadura. Sin embargo, su mundo se tambaleó una tarde de 2021. Un informe de auditoría interna reveló irregularidades financieras graves. Decenas de miles de euros se habían filtrado a través de cuentas fantasma. Lo que desgarró el pecho de Matteo fue el nombre que aparecía vinculado a las claves de acceso: Lucía Soler. Lucía no era solo su asistente, era la mujer con la que compartía su vida, sus secretos y su cama. En un instante, la paranoia de Matteo devoró todo el amor que sentía. No pidió pruebas adicionales, no buscó explicaciones. En su mente, Lucía acababa de pasar de ser su compañera a ser una enemiga más. ¿Crees que el dinero puede volver paranoico a un hombre hasta el punto de dudar de quien ama? Cuéntanos en los comentarios. Capítulo 2. La sentencia de una noche fría. Esa misma noche, Matteo esperó a Lucía en su lujoso ático frente al Retiro. El ambiente estaba cargado de una electricidad peligrosa. Cuando Lucía entró, con su cabello oscuro desordenado por el viento y una sonrisa dulce, Matteo no la saludó. Se limitó a arrojar la carpeta de la auditoría sobre la mesa de cristal. «Confía en ti», dijo Matteo. Su voz era un susurro que cortaba como una navaja. «¿Y te has dedicado a robarme por la espalda?» Lucía se quedó helada. Sus ojos se abrieron con horror mientras leía los documentos. «¿De qué hablas, Matteo? ¿Robarte? Yo nunca tocaría un céntimo que no fuera mío. Esto tiene que ser un error». «¡No mientas más!», rugió él, perdiendo el control por primera vez en años. «Los registros están claros. Tu firma digital, tu acceso, el dinero movido a cuentas que tú gestionabas. Me has traicionado de la forma más rastrera». Lucía intentó acercarse, con las manos temblorosas buscando el brazo de Matteo. «Escúchame, por favor. No sé cómo ha llegado eso ahí. Alguien me ha tendido una trampa. Te quiero, Matteo. ¿Cómo puedes creer esto de mí?» «Porque el dinero no miente, Lucía.
Las personas sí. Mateo la miró con una frialdad absoluta. No eres más que otra oportunista que quería un atajo hacia mi fortuna. Recoge tus cosas y vete. Ahora mismo. Selena no gritó. No suplicó. Una tristeza profunda, más pesada que el odio, se instaló en su rostro. Fue a la habitación, guardó lo básico en una maleta y regresó al salón. En la puerta, se detuvo y lo miró a los ojos por última vez. Algún día, Mateo Valente, entenderás que lo que me has hecho esta noche no tiene perdón. Y ese día, te darás cuenta de que te has quedado solo en tu torre de cristal. La puerta se cerró y Mateo creyó que el problema se había resuelto. No sabía que Lucía se marchaba llevando en su interior 2 semillas de vida que apenas empezaban a crecer. Capítulo 13. El encuentro que detuvo el tiempo. 4 años pasaron. Mateo Valente se convirtió en un hombre más rico, más poderoso y mucho más solitario. Su nombre era leyenda en los negocios, pero su vida privada era un desierto. La ausencia de Lucía se había transformado en un eco constante en su ático silencioso, aunque él se juraba a sí mismo que ya no le importaba. En la primavera de 2025, Mateo viajó a Barcelona para una conferencia médica. Tras una cena interminable con inversores, decidió caminar un poco para despejarse. Fue entonces cuando la vio. Lucía estaba junto a un puesto de flores, bajo la luz mortecina de una farola. Estaba riendo, una risa que Mateo reconoció al instante. Pero lo que le detuvo el corazón no fue ella, sino las 2 niñas pequeñas que jugaban a su alrededor. Tenían unos 4 años. Eran idénticas, con el cabello rubio rizado de Mateo y sus ojos, esos ojos azules eléctricos que eran la firma de la familia Valente. Mateo sintió que el mundo se detenía. El ruido del tráfico desapareció. Una de las niñas, Alma, tropezó, y Lucía la levantó con una ternura que le recordó a Mateo todo lo que había perdido. La otra niña, Paz, levantó la vista y fijó sus ojos azules en Mateo. La niña no parpadeó. Lo miró con una curiosidad tan intensa que Mateo sintió que le quemaba el pecho. Lucía siguió la mirada de su hija y se encontró con Mateo. No hubo sorpresa en su rostro, solo una distancia infinita. Sin decir una palabra, tomó a las niñas de la mano, subió a un taxi y desapareció en la oscuridad de la ciudad. Mateo se quedó allí, bajo la lluvia fina, dándose cuenta de que el robo de hace 4 años le había costado algo que ningún banco podría devolverle: el nacimiento de sus hijas. Suscríbete y dale like. Mateo acaba de descubrir su mayor error. ¿Crees que Lucía debería dejar que él se acerque a las niñas después de tanto daño? Capítulo 4. La búsqueda del perdón. Mateo no pudo esperar. Usó todos sus recursos para encontrar la dirección de Lucía en Barcelona. 3 días después, se encontraba frente a una casa sencilla, pero llena de flores en el barrio de Gracia. Sus manos, que nunca temblaban en las fusiones de millones, ahora no dejaban de agitarse mientras llamaba al timbre. Lucía abrió la puerta. Llevaba un delantal manchado de pintura y su mirada era de acero. «Mateo», dijo ella, bloqueando la entrada, «no deberías estar aquí». «Lucía, las niñas, las vi en la calle. Son mías, ¿verdad?». La voz de Mateo se quebró, perdiendo toda su arrogancia. «Son mías, Mateo», respondió ella con firmeza. «Tú decidiste que yo era una criminal y me echaste a la calle cuando más te necesitaba. Estaba embarazada de gemelas y no te importó. Las he criado sola, las he alimentado sola y las he protegido sola de hombres como tú. Cometí un error terrible, lo sé ahora. No busco excusas, Lucía». Mateo bajó la cabeza, derrotado. «Solo quiero conocerlas.
Quiero ser su padre. No se puede ser padre por decreto, Mateo. Ellas no saben quién eres. Para ellas, su padre es un héroe que murió hace mucho tiempo en mis historias. No puedes aparecer ahora con tu traje de 1,000 euros y pretender que todo se soluciona con un cheque. No quiero usar cheques, Lucía. Quiero usar mi tiempo. Déjame demostrártelo. Lucía lo observó durante un largo minuto. Vio al hombre más poderoso de Madrid reducido a nada frente a su puerta. Ven el sábado al Parque de la Ciudadela. A las 10. Serás un amigo lejano. Si asustas a las niñas o si vuelves a ser el hombre prepotente que conocí, no volverás a verlas nunca. Comenta abajo. ¿Crees que Lucía es valiente al darle una oportunidad o debería haberlo echado para siempre? Queremos leer tu opinión. El precio de la desconfianza. El regreso de Mateo Valente. Parte 3. Capítulo 10. El regreso del tiburón herido. El lunes por la mañana, el edificio de Valente Farmacéutica en Madrid amaneció bajo una calma tensa. Mateo Valente entró por el vestíbulo principal, con un paso que hacía que el mármol retumbara. No llevaba su habitual sonrisa de cortesía corporativa. Su rostro era una máscara de granito. Los empleados se apartaban a su paso, intuyendo que el aire estaba cargado de tormenta. Se dirigió directamente a su oficina, pero no llamó a su secretaria. Llamó a seguridad. Quiero un bloqueo total de los servidores de operaciones. Ahora, ordenó Mateo, y traedme a Julián Vega a la sala de juntas. Solo. Julián Vega entró minutos después, tratando de mantener su fachada de confianza. Llevaba un traje impecable y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Mateo, hombre, qué sorpresa. Pensé que seguirías en Barcelona resolviendo tus asuntos personales. ¿Pasa algo con la auditoría de Brasil? Mateo no respondió. Caminó lentamente alrededor de la mesa de juntas, cerrando la puerta con llave. Luego, arrojó sobre la mesa las fotos que Julián había enviado de forma anónima y los informes de seguridad del asalto en Barcelona. ¿Asuntos personales, Julián? Mateo se inclinó sobre la mesa, sus ojos azules brillando con una furia gélida. Casi matan a mi hija por los documentos que enviaste a buscar. Mi hija, Julián. ¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amigo es el responsable de que perdieras los mejores años de la vida de tus hijos? Cuéntanos en los comentarios. Capítulo 11. El desmantelamiento de una mentira. Julián palideció, pero intentó defenderse. No sé de qué hablas, Mateo. Estás estresado. Esas fotos. Alguien te las envió para advertirte sobre esa mujer. Ella te robó, ¿recuerdas? Yo mismo te traje las pruebas. Las pruebas que tú mismo fabricaste, rugió Mateo, golpeando la mesa. He pasado el fin de semana con expertos informáticos forenses. Hemos rastreado el código de entrada del desfalco de hace 4 años. Usaste un espejo de terminal, Julián. Entraste desde tu despacho usando las credenciales de Lucía mientras ella estaba en una reunión conmigo. Julián retrocedió, buscando la salida, pero la puerta estaba cerrada. ¡Eso no puedes probarlo! Puedo, y lo he hecho. Y también tengo al hombre que enviaste a Barcelona. Está bajo custodia policial ahora mismo, y ha cantado más rápido que un canario. Te pagó para que recuperaras los archivos de la auditoría original que Lucía guardaba como seguro. Mateo activó una pantalla en la pared. Aparecieron los registros bancarios de Julián en paraísos fiscales. Millones de euros desviados de la empresa, el mismo dinero por el que Lucía fue humillada y expulsada. Has destruido mi vida, has herido a mi hija y has manchado el nombre de la mujer que amaba, dijo Mateo, su voz bajando a un susurro peligroso. No voy a enviarte a la cárcel solo por el dinero, Julián.
Voy a asegurarme de que pases cada día de los próximos 20 años lamentando el momento en que decidiste tocar a mi familia. Suscríbete y dale like. La justicia está llegando. ¿Crees que la cárcel es suficiente castigo para Julián? Capítulo 12. El colapso del imperio. La policía entró en la sala de juntas poco después. Julián fue sacado del edificio esposado, bajo la mirada atónita de cientos de empleados. Pero para Mateo, esto no era un triunfo. Era una purga. Pasó el resto del día limpiando la empresa. Despidió a todos los que habían sido cómplices de Julián y emitió un comunicado oficial a la prensa y a los accionistas. Hace 4 años, se cometió una injusticia contra Lucía Soler. Como CEO de esta compañía, asumo la responsabilidad total de mi ceguera y mi arrogancia. Se ha restablecido la verdad. Esa noche, Mateo regresó a su ático. El lugar que una vez fue su orgullo, ahora le parecía una jaula fría y sin alma. Miró la habitación donde Lucía solía dormir, los espacios vacíos que deberían haber estado llenos de juguetes de alma y paz. Tomó su teléfono y llamó a Lucía. Se ha acabado, Lucía. Julián está detenido. Todo el mundo sabe ahora que eres inocente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Y ahora qué, Mateo?, preguntó ella, su voz suave pero cargada de incertidumbre. Ahora voy a vender esta torre de cristal, respondió él. Voy a vender Valente Farmacéutica. Me he pasado la vida cuidando de un imperio que solo me trajo soledad. Quiero empezar de cero, Lucía, en Barcelona, o donde tú quieras. Solo quiero estar donde estéis vosotras. ¿Serías capaz de renunciar a un imperio de miles de millones por una segunda oportunidad con tu familia? Queremos leer tus respuestas. Capítulo 13. El puente hacia el futuro. Días después, Mateo llegó a Barcelona. Ya no llevaba el coche de lujo ni los guardaespaldas. Caminó hacia la casa de Lucía con una caja pequeña en la mano. Cuando ella abrió, vio a un hombre diferente. Mateo parecía más joven, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba arrastrando años. Paz pregunta por ti, dijo Lucía, dejándolo entrar por primera vez. Mateo entró en la casa. Estaba llena de dibujos, de olor a comida casera y de esa calidez que el dinero no puede comprar. Alma y Paz corrieron hacia él. ¡El señor de los ojos azules!, gritó Alma, abrazando su pierna. Mateo se arrodilló y las abrazó a las dos, cerrando los ojos para retener ese momento para siempre. Luego, miró a Lucía y le entregó la caja. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Es el contrato de venta de la compañía, dijo Mateo. He donado la mitad a una fundación para madres solteras en situaciones de riesgo, y la otra mitad, la otra mitad es para asegurar que Alma y Paz nunca tengan que preocuparse por nada. Yo me quedo con lo justo para montar una pequeña farmacia de barrio, algo que pueda gestionar y que me permita estar en casa para cenar cada noche. Lucía abrió la caja y vio los documentos. No solo era el dinero, era la renuncia total a la vida que lo había convertido en un extraño para ella. ¿De verdad vas a dejarlo todo?, preguntó Lucía conmovida. Ya lo perdí todo hace 4 años, Lucía. Ahora solo estoy tratando de recuperar lo que realmente vale la pena. Comenta abajo. ¿Crees que este sacrificio es suficiente para que Lucía perdone a Mateo? Capítulo 14. Un nuevo comienzo en Gracia. Pasaron los meses. Mateo se mudó a un pequeño apartamento a 2 calles de la casa de Lucía. Cada mañana ayudaba a llevar a las niñas al colegio. Por las tardes, trabajaba en su pequeña farmacia, donde los vecinos lo conocían simplemente como Mateo, no como el multimillonario Valente. La relación con Lucía fue sanando lentamente. No fue un cuento de hadas inmediato. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas por los años perdidos y momentos de duda. Pero un sábado por la noche,
Mientras las niñas dormían, se quedaron solos en la terraza de la casa de Lucía. «Aún me cuesta confiar, Mateo», dijo ella, mirando las estrellas sobre Barcelona. «Lo sé», respondió él, dándole espacio. «Y no espero que lo hagas hoy. Solo quiero que me permitas estar aquí para demostrarte, día tras día, que esta vez no voy a soltarte la mano». Lucía se volvió hacia él, y por primera vez en 4 años, fue ella quien buscó su mano. «Las niñas te adoran, Mateo, y yo empiezo a reconocer al hombre del que me enamoré antes de que el dinero lo cambiara». Capítulo 15. El círculo se cierra. El final. Han pasado 6 años. El nombre de Mateo Valente ya no aparece en las noticias financieras, pero su rostro es el más feliz en las fotos familiares. Alma y Paz tienen 10 años y son 2 niñas brillantes que saben que su padre siempre está ahí, en la primera fila de sus partidos de fútbol o ayudándolas con los deberes de ciencias. Mateo y Lucía se casaron en una ceremonia pequeña en la playa, lejos del lujo de Madrid. En su despacho de la farmacia, Mateo tiene una sola foto, la de la noche en que vio a Lucía y a las niñas bajo la farola en Barcelona. El cierre significativo. Muchos hombres pasan su vida construyendo muros de oro para protegerse del dolor, solo para descubrir que esos mismos muros los mantienen alejados del amor. Mateo Valente tuvo que perder su fortuna para encontrar su tesoro más grande, porque al final de la vida, no importan los rascacielos que construiste, sino cuántas manos pequeñas te sostienen al final del día. El éxito no es lo que posees, sino a quién perteneces. El precio de la desconfianza. El regreso de Mateo Valente. Parte 4. Capítulo 16. El peso de una decisión. Vender. Valente Farmacéutica no fue tan sencillo como firmar un papel. Para el mundo financiero, Mateo Valente estaba cometiendo un suicidio corporativo. La noticia de que el tiburón de Madrid se retiraba a una farmacia de barrio en Barcelona provocó un terremoto en la bolsa de valores. «¿Estás seguro de esto, Mateo?», le preguntó su abogado, un hombre que había visto a Mateo ganar batallas imposibles. «Estás renunciando a un poder que tarda generaciones en construirse. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Serás un ciudadano común». Mateo miró por el ventanal de su oficina por última vez. Abajo, Madrid parecía un tablero de ajedrez donde él ya no quería jugar. «He pasado toda mi vida siendo Valente Farmacéutica, Esteban. Es hora de probar a ser simplemente Mateo. Firma los papeles». Sin embargo, el vacío de poder que dejaba Mateo atrajo a buitres peores que Julián Vega. El consorcio que compró la empresa, liderado por un hombre frío llamado Enzo Moretti, no tenía escrúpulos. Moretti no quería solo la empresa. Quería las patentes secretas en las que Lucía había trabajado antes de ser expulsada. Patentes que valían miles de millones y que habían desaparecido misteriosamente. ¿Crees que se puede dejar atrás el pasado tan fácilmente cuando hay miles de millones de euros en juego? Cuéntanos tu opinión. Capítulo 17. La amenaza silenciosa en Barcelona. Mientras tanto, en Barcelona, la vida parecía idílica. Mateo se había instalado en su pequeño apartamento en Gracia. Cada mañana, el olor a pan recién hecho y el sonido de las campanas de la iglesia de la plaza eran su nueva banda sonora. Paz ya estaba totalmente recuperada de su golpe, y las niñas habían empezado a llamar a Mateo papá de forma natural. Para Lucía, ver a Mateo barriendo la acera de su pequeña farmacia o ayudando a una anciana con su receta era una imagen que aún le costaba procesar. «A veces me parece que estoy en un sueño, Mateo», dijo Lucía una tarde mientras tomaban café.
Pero luego recuerdo que Julián está en prisión esperando juicio, y me doy cuenta de que la realidad es mucho más extraña. La realidad es que estamos aquí, Lucía, respondió él, tomando su mano. Pero no bajes la guardia. He vendido la empresa, pero Moretti está haciendo preguntas sobre tus antiguos archivos de investigación. Lucía se tensó. Ella sabía algo que no le había dicho ni siquiera a Mateo. Esos archivos no eran solo fórmulas químicas. Eran la clave para un medicamento que podía revolucionar el tratamiento de enfermedades raras. Una investigación que su propio padre, un científico olvidado, había comenzado antes de morir en circunstancias extrañas. Interrupción rápida. Si crees que el pasado de Lucía oculta algo grande, dale like al video y suscríbete. Esto se está poniendo muy intenso. Capítulo 18. El secreto del padre de Lucía. Una noche, mientras Mateo ayudaba a las niñas con un rompecabezas de 1000 piezas, Lucía bajó del desván con una caja metálica oxidada. Se la entregó a Mateo con las manos temblorosas. Mateo, Julián no solo me tendió una trampa para quedarse con tu dinero. Él sabía que mi padre estaba cerca de algo grande antes de morir. Mi padre trabajó para tu padre, Mateo. En los inicios de la compañía, Mateo abrió la caja. Dentro había cuadernos amarillentos, llenos de ecuaciones, y una foto de 2 hombres jóvenes, sonriendo frente a un laboratorio rudimentario. El padre de Mateo y el padre de Lucía. ¿Nuestros padres eran socios? Mateo no podía creerlo. Eran amigos. Pero tu padre se quedó con la gloria, y el mío terminó en la calle, acusado de... Lucía hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas, acusado de robo, igual que tú hiciste conmigo. El impacto de la revelación dejó a Mateo sin palabras. La historia se había repetido de forma cruel. Julián Vega no había inventado el plan. Simplemente había copiado la traición que el padre de Mateo había cometido décadas atrás. ¿Es el destino o una maldición familiar? ¿Podrá Mateo redimir el pecado de su padre? Comenta justicia si quieres que Mateo lo arregle. Capítulo 19. El regreso de la oscuridad. La paz en Barcelona se rompió definitivamente cuando Enzo Moretti apareció en la farmacia de Mateo. No venía con abogados, sino con hombres trajeados que no ocultaban sus armas bajo las chaquetas. Señor Valente, ha sido difícil encontrarle, dijo Moretti con una sonrisa cínica. Hemos revisado los archivos de la compra y faltan las notas del proyecto Fénix, las notas del padre de la señora Soler. Esas notas no forman parte de la venta, Moretti, dijo Mateo, poniéndose delante de su mostrador. Son propiedad personal de Lucía. Todo lo que se desarrolló bajo el techo de Valente Farmacéutica es mío ahora, replicó Moretti. Y si no nos entrega esos cuadernos, me veré obligado a recordarles que Barcelona puede ser un lugar muy peligroso para 2 niñas tan hermosas como Alma y Paz. Mateo sintió una furia que quemaba sus venas. No era la furia de un CEO herido. Era el instinto asesino de un padre cuya prole estaba amenazada. Si vuelves a mencionar a mis hijas, susurró Mateo, su voz bajando a una frecuencia gélida. Te juro que ni todo el dinero del mundo podrá comprar un lugar donde esconderte de mí. Moretti se encogió de hombros y salió. Pero Mateo sabía que la guerra ya no era por el dinero. Era por la verdad y por la vida de su familia. Capítulo 20. La última alianza. Mateo llamó a la única persona que podía ayudarlo, Julián Vega. Fue a visitarlo a la prisión de Soto del Real, en Madrid. Julián estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con la misma envidia de siempre. «Vaya, el gran Mateo Valente en una prisión», se burló Julián. «¿A qué debo el honor? Moretti tiene el proyecto Fénix. Y sé que tú tienes la otra mitad de las notas que robaste de la caja fuerte de mi padre antes de que él muriera». Mateo fue directo al grano. «Dame la información para hundir a Moretti, y me aseguraré de que tu sentencia se reduzca». Julián se rió.
pero luego su rostro se volvió serio. Tu padre mató al padre de Lucía, Mateo. No fue un accidente. Él quería la patente, y el viejo Soler no quería vender su alma. Yo solo quería lo que me correspondía. Mateo sintió que el techo se le caía encima. Su padre, el hombre que él idolatraba, era un asesino. Dámelo, Julián, por Lucía, por las niñas que son inocentes de todo esto. Julián, en un momento de rara humanidad, o quizás solo por odio a Moretti, le entregó un código de acceso a una cuenta en la nube. Ahí tienes todo. Destrúyelos, Mateo. Destruye el imperio que construyó un asesino. Comenta abajo. ¿Perdonará Lucía a Mateo cuando sepa que su padre mató al de ella? La tensión es máxima. El precio de la desconfianza. El regreso de Mateo Valente. Parte 5. Capítulo 21. El peso de la sangre. Mateo regresó de Madrid con el alma en pedazos. El trayecto en el AVE de vuelta a Barcelona fue un viaje al infierno personal. Miraba por la ventanilla los campos de Castilla, pero solo podía ver el rostro de su padre, el hombre que le enseñó todo sobre los negocios, convertido ahora en un criminal ante sus ojos. ¿Cómo podía mirar a Lucía a la cara? ¿Cómo podía abrazar a Alma y Paz, sabiendo que el lujo en el que él creció se cimentó sobre la tumba del abuelo de las niñas? Al llegar a la pequeña casa en Gracia, encontró a Lucía sentada en el patio, bajo la luz de las velas. El silencio era sepulcral. Ella tenía los cuadernos de su padre sobre la mesa. «¿Lo sabes, verdad?», preguntó Lucía sin levantar la vista. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Julián me llamó desde la cárcel. Quería disfrutar de su última puñalada antes de que lo hundieras. Mateo se dejó caer en la silla frente a ella, incapaz de sostenerle la mirada. Lo sé. Fui a buscar la verdad para protegernos de Moretti y encontré un monstruo. Lucía, yo no sabía. Juro por mis hijas que nunca sospeché que mi padre... Tu padre destruyó al mío, gritó Lucía, golpeando la mesa con el puño. Lo lanzó a la miseria, le robó su genio, y cuando mi padre amenazó con denunciarlo, murió en un accidente de laboratorio, un accidente que hizo a los Valente los reyes de la industria. Lo sé, susurró Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Y ahora entiendo por qué Moretti tiene tanta prisa. El proyecto Fénix no es solo una medicina, es la prueba del crimen. Las notas originales de tu padre contienen los registros de toxicidad que mi padre ocultó para sacar el fármaco al mercado. Si Moretti lo publica, la farmacéutica muere, pero si lo oculta, seguirá matando gente para ganar dinero. ¿Crees que el amor de Mateo y Lucía puede sobrevivir a una traición que viene de la generación anterior? Déjanos tu opinión. Capítulo 22. El juego del tiburón y el cazador. La tensión se rompió cuando el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de Moretti con una ubicación: el puerto de Barcelona, Muelle 14. Una foto acompañaba al texto. Los peluches de lobos marinos de Alma y Paz tirados en el suelo de la farmacia. «¡Se las han llevado!». La voz de Mateo se volvió un siseo de puro terror. Moretti ha cruzado la línea. Lucía se puso de pie, su dolor transformándose en una determinación gélida. «No vamos a esperar a la policía, Mateo. Si Moretti quiere el proyecto Fénix, se lo daremos. Pero se lo daremos a mi manera». Mateo miró a Lucía y vio en ella la fuerza de su padre científico y la rabia de una madre leona. Juntos, cargaron los datos en una unidad USB, pero antes, Mateo hizo una llamada a su antiguo equipo de inteligencia. «Preparad la opción de quiebra. Si no salgo de ese muelle en una hora, quiero que toda la información del proyecto Fénix se envíe simultáneamente a la Interpol, a la Agencia Europea de Medicamentos y a la prensa.
Si caemos nosotros, el imperio de Moretti arderá con nosotros. Interrupción rápida. Si estás sufriendo por el destino de las niñas, dale like al video y suscríbete. El final está cerca. Capítulo 22. Duelo en el Muelle 14. El puerto de Barcelona estaba envuelto en una niebla salina a medianoche. Las grúas gigantes parecían esqueletos de metal vigilando el mar. Mateo y Lucía llegaron al almacén señalado. Moretti los esperaba sentado en una caja de carga, rodeado de sus hombres. Alma y Paz estaban dentro de un coche cercano, asustadas pero ilesas, puntuales, como buenos empresarios, dijo Moretti, extendiendo la mano. Dadme el USB y los cuadernos originales, y vuestras hijas podrán irse a casa a dormir. Primero las niñas, dijo Mateo, dando un paso al frente. Su postura era la del hombre, que no tiene nada que perder. Ya no soy el CEO de nada, Moretti. Solo soy un padre. Y si les pasa algo, no me importa morir aquí mismo con tal de llevarte conmigo. Moretti hizo una señal, y sus hombres sacaron a las niñas del coche. Alma y Paz corrieron hacia Lucía, quien las envolvió en un abrazo desesperado. Aquí tienes. Mateo arrojó el USB al suelo, a los pies de Moretti. Pero hay algo que deberías saber. Ese archivo tiene un virus de rastreo. En el momento en que lo abras, todos tus servidores en Madrid y Milán empezarán a escupir la verdad sobre el proyecto Fénix. Moretti se rió, una risa oscura y burlona. ¿Crees que me importa? Para cuando la justicia se mueva, yo ya habré vendido las patentes a un consorcio asiático y estaré en una isla sin extradición. No si el mundo sabe que la fórmula actual es veneno, replicó Lucía, dando un paso al frente. He modificado los datos. Lo que tienes ahí es una bomba de tiempo legal. Si intentas fabricarlo, los pacientes morirán en días y la trazabilidad te llevará directo a la silla eléctrica en cualquier país que te acoja. Comenta valientes. Si crees que el plan de Lucía y Mateo es la única forma de acabar con Moretti. Capítulo 22. La caída de las máscaras. La situación estalló cuando uno de los hombres de Moretti gritó: ¡Policía! Las sirenas empezaron a aullar a lo lejos. Mateo había usado sus contactos para filtrar una pista anónima sobre un cargamento de drogas en ese muelle, asegurando que la policía llegara sin saber que era un caso de secuestro. En la confusión, Moretti intentó huir hacia una lancha rápida, pero Mateo lo alcanzó. No fue una pelea de caballeros, fue una lucha brutal en el suelo de cemento. Mateo descargó toda su frustración, toda su culpa por los años perdidos y todo su odio hacia el sistema que su padre creó sobre el rostro de Moretti. Por mi padre, por Lucía y por mis hijas, rugió Mateo, hasta que la policía lo apartó de un Moretti ensangrentado y derrotado. Mientras las luces azules y rojas iluminaban el muelle, Lucía se acercó a Mateo. Las niñas estaban a salvo con los servicios médicos. El silencio que se instaló entre ellos era diferente. El proyecto Fénix, los cuadernos, el imperio, todo estaba ahora en manos de la justicia. Capítulo 20. El último acto de redención. Semanas después, el escándalo de Valente Farmacéutica sacudió al mundo. Enzo Moretti terminó en prisión y la empresa entró en liquidación total. Mateo usó hasta el último céntimo de su fortuna personal para compensar a las víctimas del fármaco defectuoso que su padre había lanzado años atrás. Se quedó sin nada, sin ático, sin coches, sin acciones. Una tarde, en la pequeña farmacia de Gracia, que ahora era su único sustento, Lucía entró con un sobre. «He recibido los resultados de la patente», dijo ella. Su voz estaba tranquila. «He logrado estabilizar la fórmula de mi padre. Es segura. Es milagrosa para los niños con la enfermedad de Fénix». «Eso es increíble, Lucía». Mateo sonrió genuinamente. «¿A qué farmacéutica se la vas a vender?» Lucía rompió el sobre
y lo miró a los ojos. A ninguna. La he donado al sistema público de salud. Se llamará el regalo de alma y paz. Nadie volverá a lucrarse con el dolor de otros usando nuestro nombre. Mateo sintió que un peso de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. La deuda de su padre estaba pagada. Su propia deuda estaba pagada. Capítulo 26. El hogar que el dinero no pudo comprar. Epílogo final. Han pasado 10 años. Estamos en el 14º cumpleaños de Alma y Paz. La fiesta no es en un hotel de lujo, sino en el patio de la Casa de Gracia. Hay globos, música de barrio y mucha risa. Mateo está en la barbacoa, con un delantal que dice, «Mejor papá del mundo», un regalo de las niñas. Lucía se acerca y le da un beso en la mejilla. «¿Te arrepientes de algo, Mateo Valente?» Mateo mira a sus hijas, ahora 2 adolescentes brillantes y seguras, y luego mira a la mujer que nunca dejó de amar, a pesar de sus propios errores. «Solo me arrepiento de no haber tenido el valor de ser pobre mucho antes», respondió él. «Resulta que la riqueza no estaba en la torre de cristal, sino en este patio lleno de gente que me quiere por quien soy, no por lo que tengo». El cierre definitivo y poderoso. La vida es un eco. Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Mateo Valente sembró desconfianza y cosechó soledad, pero tuvo la valentía de quemar su propio mundo para sembrar amor. Al final, no importa cuántas veces caigas, sino cuánta verdad eres capaz de rescatar de las cenizas. El éxito no es una cuenta bancaria llena, es una mesa llena de gente que confía en ti. No busques ser el hombre más poderoso, busca ser el hombre más presente. ¡Qué final tan épico para la saga Valente! ¿Crees que Mateo hizo lo correcto al donar la patente y quedarse sin nada? Califica esta historia del 0 al 10. No olvides suscribirte a Secrets Narrated para nuestra próxima gran historia. Hasta la próxima. El precio de la desconfianza. El regreso de Mateo Valente. Parte final. Parte 6. Capítulo 27. El eco de las generaciones. 10 años después de la caída de Moretti y la disolución del imperio farmacéutico, la vida en el barrio de Gracia ha seguido su curso natural. Mateo Valente ya no es el hombre de los trajes italianos y las decisiones gélidas. A sus 50 años, el tiempo ha grabado líneas de sabiduría alrededor de sus ojos azules, unos ojos que ahora brillan con una paz que el dinero nunca pudo comprar. La farmacia Valente Soler se ha convertido en el corazón del barrio. No es solo un lugar para comprar medicinas, es un refugio donde Mateo escucha a los vecinos y Lucía sigue investigando curas para los más necesitados. Pero hoy, el ambiente es diferente. Hoy, Alma y Paz cumplen 18 años. «Papá, ¿estás listo?», preguntó Alma, entrando en el despacho. Ella estudiaba medicina, siguiendo los pasos de su abuelo materno. Paz, por su parte, se había convertido en una defensora de los derechos humanos. «Tenemos que ir al ayuntamiento para la ceremonia de la fundación». Mateo asintió, abrochándose un botón de su chaqueta de lino. «Estoy listo, hija. Solo estaba pensando en lo mucho que os parecéis a vuestra madre. Ella tiene la fuerza, pero vosotras tenéis la luz que este apellido necesitaba para dejar de estar en la oscuridad. ¿Crees que los hijos pueden limpiar los pecados de sus abuelos con sus propias acciones? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Capítulo 28. El último secreto de Don Alberto. Antes de salir, Lucía llamó a Mateo a la cocina. Tenía una carta en la mano, vieja y amarillenta, que había encontrado oculta en el forro de los cuadernos de su padre. Aquellos que la policía le había devuelto
tras el cierre del caso Moretti. «Mateo, hay algo que nunca leímos», dijo Lucía con voz temblorosa. «Es una carta de tu padre, don Alberto, dirigida a mi padre. Y antes del accidente». Mateo tomó el papel con dedos torpes. La carta decía: «Amigo Soler, sé que tienes miedo de que mi ambición nos destruya. Tienes razón, pero quiero que sepas que he creado un fondo secreto, inaccesible para la empresa, a nombre de tus futuros herederos. Si algún día mi oscuridad te alcanza, espero que este pequeño acto de cobardía, porque no me atrevo a decírtelo a la cara, ayude a los tuyos a volver a empezar». Mateo se dejó caer en la silla, abrumado. Su padre, el hombre que él creía un monstruo absoluto, había tenido un último destello de humanidad. Ese fondo secreto fue lo que, sin saberlo, financió la educación de Lucía a través de becas anónimas, de las que ella siempre sospechó. Incluso en su peor momento, intentó dejar una salida, susurró Mateo. No justifica lo que hizo, pero nos dio la oportunidad de encontrarnos. Suscríbete y dale like. El perdón es un camino largo. ¿Cambia esta carta lo que piensas de la familia Valente? Capítulo 29. El triunfo de la verdad. La ceremonia en el Ayuntamiento de Barcelona fue sencilla, pero solemne. Se inauguraba oficialmente el Instituto Fénix, un centro de investigación sin ánimo de lucro financiado por la donación de la patente de Lucía. Mateo se mantuvo en segunda fila, dejando que Lucía y sus hijas fueran las protagonistas. «Hace años», dijo Lucía ante los micrófonos, «un hombre pensó que la desconfianza era su mayor fortaleza. Y una mujer pensó que el silencio era su única protección. Pero el amor y la verdad de dos niñas nos enseñaron que no hay imperio que valga más que la paz de una familia». Mateo miró a la multitud. Vio a antiguos empleados que ahora trabajaban en condiciones dignas. Vio a pacientes que estaban sanando gracias a la fórmula de Soler. Y vio a sus hijas, el futuro que él casi destruye por un informe de auditoría. Al final del acto, un hombre joven se le acercó. Era el hijo de Julián Vega. «Señor Valente, mi padre murió en prisión el mes pasado», dijo el joven con timidez. «Me dejó una nota para usted. Solo decía, dile que al final, él tuvo el valor que yo nunca tuve. El valor de soltarlo todo para no perderse a sí mismo». Mateo le estrechó la mano con firmeza. El ciclo del odio y la envidia se había cerrado por fin. Capítulo 20. El hogar en el alma. La fiesta de cumpleaños terminó en la playa, con una pequeña hoguera y el sonido del Mediterráneo de fondo. Lucía y Mateo se sentaron en la arena, viendo a Alma y Paz bailar alrededor del fuego con sus amigos. «¿Te acuerdas de la noche en que me echaste del ático?», preguntó Lucía, recostando su cabeza en el hombro de Mateo. «Cada día», respondió él, besando su frente. «Y cada día agradezco que tuvieras la fuerza de sobrevivir a mi estupidez. Si no me hubieras echado de tu vida aquella vez en Barcelona, cuando volví, nunca habría aprendido a ser el hombre que soy hoy». «Lo lograste, Mateo», susurró ella. «Ya no eres Mateo Valente, el CEO. Eres Mateo, el padre de mis hijas. Y eso es infinitamente más poderoso». Las niñas corrieron hacia ellos y los rodearon en un abrazo grupal. 4 corazones latiendo al unísono bajo las estrellas de Barcelona. El cierre definitivo y poderoso. Hay historias que se escriben con sangre y se borran con el olvido. Y hay historias que se escriben con perdón y duran una eternidad. Mateo Valente aprendió que el control es la cárcel de los necios y que la confianza es la llave de los valientes. Perdió un imperio de cristal para ganar una familia de hierro. Porque al final de la vida, no importan las deudas que cobraste, sino las que fuiste capaz de perdonar. La verdadera riqueza
no es el oro que guardas, sino el amor que dejas que te transforme. CTA Final para tu canal. Gracias por acompañarnos en esta épica saga de 6 capítulos. La historia de Mateo, Lucía, Alma y Paz nos enseña que nunca es tarde para reconstruir lo que el orgullo destruyó. Si esta historia te ha movido el alma, danos un like enorme. Ayúdanos a que este mensaje de perdón llegue a todo el mundo. Comenta, la verdad nos hace libres para saludarte y, por supuesto, suscríbete a Secrets Narrated. Estamos preparando la próxima historia que te mantendrá al borde del asiento. Hasta la próxima.